Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tras un aparente regreso a las sesiones en el Congreso Nacional, la atención ahora se centra en recuperar el tiempo perdido y eso implica desengavetar varias leyes, así como la aprobación de amnistías. Sin embargo, existe una norma que continúa marcando una división tanto en el poder legislativo como entre la empresa privada y el poder ejecutivo, la Ley de Justicia Tributaria. Durante la semana anterior, desde Casa de Gobierno comenzaron a recordarle al Poder Legislativo que se debe analizar el contenido de esta ley que, según el Poder Popular, traería equidad en la recaudación de impuestos. La presidenta Xiomara Castro, durante la instalación de la tercera legislatura, dijo lo siguiente: insto con todo respeto al Congreso Nacional de la República que analicen los beneficios de la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria. Es principio de equidad. Todos deberíamos de pagar impuestos según los ingresos que recibamos. Los que más ganan deberían de pagar más. Asimismo, en el marco de la conmemoración de su regreso a Casa de Gobierno, esta vez como mandataria de los hondureños, recordó la Ley de Justicia Tributaria. Compañeros y compañeras, tenemos que mantenernos movilizados. Este año 2024 debemos de apoyar a la Junta Directiva del Congreso Nacional y les solicito aprobar el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. Desde el anuncio de esta ley, la controversia se desató en el país y en reiteradas ocasiones, la empresa privada, si bien reconoce que no está en contra de una ordenada recaudación fiscal, lo que les genera preocupaciones es que de aprobarse esta normativa tal y como la envió el Poder Ejecutivo, provocaría pérdidas y por consecuencia traería más desempleo. Economistas mencionan que es casi imposible que no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, no obstante, apuntan que será con las correcciones que se le deben realizar, pero ello implica que todas las partes involucradas dialoguen y lleguen a un punto en el que ni la administración pública ni la iniciativa privada tengan pérdidas, ya que de lo que se trata es que el pueblo sea el mayor beneficiado. Pero los expertos manifiestan que de persistir las confrontaciones entre los empresarios y el gobierno, el máximo perjudicado sigue siendo la ciudadanía. Buenos días, gracias por estar con nosotros, iniciando una nueva semana. Hoy es lunes 29 de enero del 2024. El gobierno ha solicitado al Congreso Nacional aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Tengo tres distinguidos invitados esta mañana. Saludo inicialmente a la doctora Juliet Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y destacada empresaria en el país. Doctora. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. También el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el licenciado Julio Raudales. Julio. Muy buenos días, Raúl, a mis compañeros de panel. Es un gusto estar acá con ustedes y con toda la teleaudiencia de Canal 11. Gracias también el subdirector del Servicio de Administración de Rentas, está con nosotros, el licenciado Cristian Duarte. Buenos días, Raúl, sus distinguidos panelistas, a quienes nos escuchan, un placer estar aquí. ¿Qué piensa, doctora, gracias, viceministro,
¿Qué piensa de esta solicitud al Congreso Nacional de aprobar la Ley de Justicia Tributaria? Saludo a mis compañeros también aquí y a su audiencia. Y en primer lugar quiero decirle que cada país tiene que tener reglas claras en el tema fiscal. Creo que aquí nos hemos tardado demasiado. Usted sabe que esto ha sido una recomendación desde hace años del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, más recientemente la OEA, de que se revisaran las exoneraciones, que eran las más altas prácticamente en Latinoamérica. Y yo creo que eso es importante. Varios gobiernos intentaron hacer lo que el Fondo Monetario recomendaba, pero obviamente no se hizo. Creo que ahora estamos más cerca de que haya reglas claras en ese tema. Y quiero iniciar esta mañana relacionando este tema tan importante, que es un tema de interés nacional, con lo que sucedió en el Foro Mundial Económico o Foro de Davos, en la que 250 millonarios y multimillonarios ultra ricos se unieron alrededor de una carta para pedir a los líderes políticos del mundo y a los que han ganado elecciones que les cobren más impuestos. Porque se han dado cuenta que la desigualdad está a tope y que esto amenaza tremendamente la estabilidad económica, social y también ambiental. Decían, entre esos firmantes de esa carta se encuentra la heredera de la familia Rockefeller de Estados Unidos, la productora de Disney, Abigail, y también Brian Cox, un actor multimillonario también, y asimismo lo han pedido. Esto como que se ha vuelto un clamor, y eso pues de alguna manera llena de esperanza. ¿Qué decían? Y lo anoté literalmente. La carta tenía como título "Orgullosos de pagar más impuestos". Entonces, en este foro en el que hay líderes, se presentan líderes políticos, económicos, empresariales e intelectuales para mejorar el mundo, se dijo en esa carta, se leyó, y esto decían ellos: esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni el de nuestros hijos, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones. Esto lo decía en esta carta. Además de eso, es bien importante la preocupación que tienen. Por ejemplo, Bill Gates hace varios años, desde el 2017, estaba hablando de eso, y él ha donado parte de su fortuna y dice que los que ganan más deben pagar más impuestos. Y eso pues es bien importante. Usted sabe, y con esto finalizo mi primera intervención, que el famoso modelo neoliberal, cuyos objetivos no eran malos, porque hablaban de un derrame de la riqueza, y esto nos lo explicará mejor el licenciado Raudales. Se trataba de que al haber derrame de riqueza, estimulando a los más ricos, pues habría mejor bienestar, mejor calidad de vida, puesto que esta carta prácticamente ellos están preocupados por el tema de la crisis de costo de vida en el mundo y también la amenaza al sistema democrático. En este tema, sistema neoliberal, el problema fue que las promesas de derrame
no se cumplieron. Así dicen estos señores que escriben esta carta. Dice, y lo que no se han plasmado las promesas, y lo que ha resultado son salarios estancados, dicen ellos, servicios públicos deficientes y la, podríamos, destrucción de la institución democrática en los países del mundo. Esa es la preocupación de ellos y bueno, yo creo que valía la pena mencionar esto porque yo no estoy en contra de que hayan exoneraciones, siempre y cuando estas exoneraciones sean controladas. Se habla, daban cifras que entre el 2009 y el 2021 se han exonerado y en exenciones también más de 451.000 millones de lempiras, que aquí el licenciado Duarte pues nos puede decir si estos números son los correctos. Sí. Y pues, ¿qué es lo que han producido? Yo me pregunto, y siempre he dicho, este anteproyecto de ley le pusieron un buen nombre, justicia, porque se necesita de verdad equidad. Yo me pregunto si los que más generan empleo en nuestro país, y lo dicen las estadísticas, son la pequeña, mediana y microempresa, ¿por qué no han tenido privilegios también? Yo creo que es legítimo ver la forma de buscar mayores ingresos de parte de un gobierno, como también es legítimo que rindan cuentas. Porque, ¿qué dice mucha gente? Ah, no, yo ¿para qué voy a pagar los impuestos si desaparecen? Pero tenemos que cumplir. La gran mayoría de empresarios, es un número significativo, pagamos impuestos sin privilegio y salimos adelante aún a veces en situaciones de competencia desleal. Entonces yo creo que es importante pues tener reglas claras y tener oportunidades para todos. Y lo más importante en este tema es el diálogo. Yo pude ver una socialización de este anteproyecto de ley muy importante en el Congreso. De hecho, como organización ciudadana fuimos invitados y ahí se aclararon muchas dudas. El problema es que ha habido mucha desinformación, mucha manipulación de la información y eso a los hondureños nos causa mayores dudas y mayor incertidumbre. Sí, don Julio, ¿usted qué piensa de esta solicitud del gobierno sobre la ley, de la aprobación de la ley de justicia tributaria? Muy buenos días. Sí, Raúl, mira, mi postura ha sido siempre consecuente con este tema. Hace más o menos unos 10 años iniciamos un proceso fuerte con un grupo de exfuncionarios, entre los que se encontraba doña Rebeca Santos, el doctor Hugo Noé Pino, Edwin Araque, don Arturo Alvarado, el fenecido ya William Chong Wong y otras personas, para tratar de lograr que en el país la situación fiscal cambiara, ¿verdad? La mayoría de estas personas que mencioné ahora, Raúl, son personas muy entendidas en el tema tributario, en el tema fiscal en general, y nuestra solicitud, y lo hicimos con rigor en base a un documento, es que en el país se iniciaran, se dieran los pasos para generar un diálogo fiscal, ¿verdad? Un diálogo que involucrara a todas y todas aquellas personas que están que tienen interés en el tema, pero sobre todo aquellas personas entendidas en la mejor forma de lograr que lo que decía aquí la doctora Handal muy bien, ¿verdad? Lo que habían expresado y que se expresó en el Foro Económico Mundial hace unos pocos días, que exista lo que la presidenta Castro en su discurso llamó equidad tributaria. ¿Qué es equidad tributaria? Bueno, equidad tributaria, la horizontal, implica que aquellas personas que ganan igual, que ganan lo mismo, paguen igual. Que aquellas personas o que aquellas entidades que se dedican a las mismas actividades económicas paguen de forma correlativa. Y la equidad
vertical es aquella que dice que quienes ganan de forma diferenciada paguen de forma diferenciada. Es decir, que los que más ganan paguen conforme a esa ganancia y que los que menos ganan lo hagan a sí mismos. Entonces, ese trabajo que está ahí y que implica, repito, un proceso de diálogo es importante. Hace algunos meses me reuní con el licenciado Duarte y con el ahora ministro de Finanzas, el licenciado Ochoa, y hablábamos de este tema. Y cuando me preguntaron por qué a veces, o por qué en general mis posturas estaban en contra de la ley de justicia tributaria o del borrador o del proyecto de ley, yo les decía, mira, yo no es que esté en contra del proyecto, y no es que esté en contra de la equidad tributaria. A mí me parece correcto, y además el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio mismo en sus estudios han dicho que en general las exoneraciones tributarias no tienen mayor impacto, ¿no?, en la competitividad de los países, ¿verdad? Pero evidentemente lo que dicen el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio está en base se dice en el sentido de que existen, por supuesto, algunas otras medidas fiscales que tienen mejor y mayor efecto en el tema de competitividad. Una de ellas es lograr que exista confianza, que exista gobernanza en un ámbito en donde hay mucha tirantez y por lo tanto no existen condiciones adecuadas para que haya inversión, va a ser muy difícil que se mejore la competitividad. Hace poco, y quisiera cerrar con esto, Raúl, hay unos poquitos cuadros que puse, ¿verdad? Nos muestran esto. Quizás si pudieran poner un grafiquito de pastel que estaba ahí de primero, no sé, creo que fue el primero que mandé, para que lo podamos ver, aunque yo casi no miro desde aquí la pantalla, pero... ¿Ahí ve? Perdón, sí. Pero si tuvieran ese grafiquito de pastel, miren lo que muestra. Ese es el Producto Interno Bruto del país por el lado de la oferta. Y mire usted que es muy interesante, nadie va a discutir el problema de regresividad que tiene el sistema tributario hondureño, pero el problema es que el sector público solo le aporta el 6% al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Desde el lado de la oferta, ¿verdad? O sea, los servicios que el sector público ofrece a la economía hondureña son muy pocos en relación a lo que se recauda. Esto es muy importante, recaudamos el 17%, entre el 15 y el 17%, sí, ¿verdad? Y solamente le aportamos al país. Pongamos la siguiente grafiquita, mire, solo 6%, mientras que, perdón, no la quiten ahorita, mientras que los sectores productivos le dan 37% al Producto Interno Bruto y los servicios diversos le dan 22% y así sucesivamente, pero mire usted el que está el pedacito del pastel que está afuera, solamente aporta 6%. Ahora pongamos la otra gráfica nada más. Con eso cierro. Si la podemos poner. Es una gráfica que muestra, ahí está. Ese es la estructura por el lado de la demanda, la producción por el lado de la demanda. Y mire usted, la inversión pública es apenas el 3% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Mientras que el consumo público, es decir, el gasto corriente, es el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, sumados ambos, son el 18% de la producción por el lado de la demanda, es decir, lo que requiere, lo que gasta el sector público en total de lo que se produce en el país, son el 18% y apenas le aportan el 6% a la producción. Entonces, es muy interesante esto porque creo que debemos de ir aparejando estas cifras para que el gasto público, para que lo que el gobierno le aporta, para que lo que el sector público, mejor dicho, le aporta a la economía nacional sea equilibrado. Si le saca el 17 o el 20%, que yo no me opongo a eso, yo creo que hay que recaudar más, y estoy de acuerdo en eso con Cristian y con el ministro Ochoa, hay que recaudar más, pero con un solo sentido, que esa recaudación se gaste, se ejecute en la provisión de bienes y servicios que beneficien a la sociedad. Yo lo dejaría ahí por ahora, Raúl, para que sigamos conversando, porque estoy seguro que Cristian, el licenciado Duarte, tiene muchísimo que aportar en esto, ¿no? Viceministro. Bueno, sí, efectivamente, solo mencionar que esos datos son de 2021.
Yo creo que si nosotros hacemos ese mismo ejercicio con datos del 2023 y del 2024, vamos a encontrar que esa proporción sube. En 2023, si bien no todo lo que se invierte, si bien no todo lo que es inversión pública termina convirtiéndose en factor productivo o inversión bruta de capital fijo, vamos a encontrar que en 2023 eso subió a cerca del 9% y en 2024 eso va a subir más del 10%. El programa de inversión pública del 2024 es de 96.000 millones de lempiras. El Producto Interno Bruto será superior a los 800.000 millones, ¿verdad? Entonces, vamos a andar entre el 10-11%. Eso significa que este gobierno está haciendo esfuerzos importantes en reducir el gasto corriente e incrementar el gasto social y la inversión de capital. Sin embargo, quisiera contextualizar también un poco esta discusión de la Ley de Justicia Tributaria. Este es un gobierno casi de recuperación del Estado, es un gobierno de recuperación de las instituciones públicas. Efectivamente es un gobierno de refundación y cuando hablamos que es un gobierno de refundación nos referimos a que el Estado estos 12 años fue sistemáticamente saqueado, ¿verdad? Las instituciones fueron utilizadas para robar, para acumular riqueza, fueron utilizadas por el crimen organizado y no solo eso, como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, inclusive se utilizó el Congreso Nacional para legalizar actos de corrupción, para legalizar el robo, para legalizar la evasión. Ejemplo de ellos son contratos inconstitucionales que se aprobaron en el marco de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, contratos que cobraban una sobretarifa y que llevaron a la ENE a la bancarrota. Otros ejemplos son pues, las alianzas público-privadas que generaron contratos completamente perjudiciales para el Estado, e incluso regímenes de exoneraciones fiscales como las zonas especiales de desarrollo económico, que literalmente vendieron el Estado de Honduras al mejor postor. Nosotros venimos de esos 12 años y no es historia antigua, es historia reciente y esa es historia que todavía está pertrechada en las instituciones. Eso es cultura institucional que todavía debe cambiarse. Este gobierno, y cuando hablamos de refundación, nos referimos a cambiar el sentido de las instituciones públicas, a cambiar el sentido del Estado, que el Estado deje de ser un Estado para el robo, para la acumulación de unos pocos y se convierta en un Estado que dirija el futuro de la economía del país pensando en todos y todas y no en unos pocos. Y algunas acciones en este sentido son eliminar los fideicomisos, que significa que el 25% de los recursos del Estado fueron manejados por fondos privados, sin la participación de la ministra de Finanzas, sin la participación de la presidenta. Eso era una completa locura. El rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la instauración de subsidios como el subsidio de energía eléctrica que beneficia a 850,000 familias o el subsidio al combustible. Por ejemplo, estas dos medidas lograron contener el impacto de la inflación o lograron disminuir el impacto de la inflación y eso, como sabemos, afecta a los más pobres. Además, se están recuperando los bienes públicos, empresas del Estado, las empresas portuarias, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Sin embargo, y aquí es donde quiero llegar yo, esto sigue siendo insuficiente, como bien señalaba Julio. El Estado tiene una participación limitada en la economía. A pesar de que se están haciendo esfuerzos grandísimos, esfuerzos reconocidos incluso por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalan que Honduras es el país de América Latina que más ha incrementado su inversión pública en un 91%, es decir, casi duplicamos la inversión pública. Es justamente ese gráfico que está ahí en pantalla. Como ustedes pueden ver, Honduras es el de la derecha. Honduras ha incrementado esta es tasa de crecimiento. Esto significa que Honduras casi duplicó la cantidad de inversión pública que se estaba invirtiendo respecto a años anteriores, en un 91%. Si ustedes miran el resto de América Latina, la tasa fue menor o cercana al 11%. Honduras fue el país que más invirtió, 3 veces más que El Salvador. Y si ponemos la siguiente diapositiva, esto queda todavía más claro si lo vemos en perspectiva histórica. En promedio, los gobiernos del Partido Nacional, en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que en promedio estos gobiernos invirtieron 55,000 millones de lempiras. En cambio, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha logrado elevar esa cifra
hasta 71.847 en 2023 y un presupuesto de 96.461 en 2024. Eso significa que efectivamente se ha duplicado el monto de inversión pública, como dice arriba, sin nuevos impuestos, sin endeudamiento público, más bien disminuyendo el peso de la deuda, sin corrupción y con transparencia. Y quiero cerrar diciendo que a pesar de que se ha hecho este esfuerzo por duplicar la cantidad de inversión pública sin crear impuestos nuevos, sigue siendo insuficiente. Y es precisamente por algo que decía pues, la doctora Juliet, y es que Honduras enfrenta un grave problema, y es el problema de la concentración de riqueza en pocas manos. Yo creo que es un tema que vamos a abordar más adelante, el tema de la desigualdad, pero efectivamente la participación del Estado en la economía sigue siendo limitada, a pesar del gran esfuerzo que se puede hacer. Un ejemplo es que la cartera que tiene el Estado en préstamos, por ejemplo en préstamos agrícolas, es de apenas 2.500 millones de lempiras, comparado con la cartera del sector privado que es de 400.000 millones de lempiras. Y de estos 400.000 millones de lempiras, el sector privado apenas presta el 3% de los créditos a los campesinos. Y bueno, podemos ver esa gráfica que está en pantalla ya, aprovechando, a propósito de la desigualdad, que este es uno de los problemas más importantes que tiene este país, la concentración excesiva de riqueza en pocas manos. 10 familias, las 10 familias más ricas de Honduras, concentran 111 veces más riqueza que el 50% más pobre de los contribuyentes. Estos son datos del vector fiscal, es decir, es posible que ahí estemos subregistrando mucha gente que ni siquiera tiene RTN y ni siquiera tributa, ¿verdad? Pero aquí estamos diciendo que las 10 familias más ricas tienen activos equivalentes a 620.000 millones de lempiras. Eso es el 80% del PIB. En cambio, el 50% más pobre tiene apenas el 0.6%. Lo escandaloso de esto es que en 2018, si quieren, estas gráficas ya las dejamos para después. Solo quiero cerrar diciendo, con respecto al tema de la desigualdad, en 2018, la riqueza de las 10 familias más ricas de Honduras era del 72% del PIB en 2018. Hoy es el 80%. Eso significa que la tasa de crecimiento de acumulación de riqueza de las 10 familias más ricas es más elevada que la tasa de crecimiento del país. La tasa de acumulación es del 10% y el país crece a 3, 3.5, 3.8. Y ese es precisamente uno de los graves problemas del sistema económico actual. Es la tasa de acumulación de los más ricos es mucho más grande que la tasa de crecimiento de los países. Eso inevitablemente nos lleva a uno de los principales conflictos del sistema capitalista, del sistema económico actual, y es la acumulación desmedida de riqueza en pocas manos, que se transforma después en poder político para detener reformas precisamente como la Ley de Justicia Tributaria. Dígame algo, tal como envió el Poder Ejecutivo esta Ley de Justicia Tributaria, ¿ahuyenta la inversión extranjera como dicen algunos miembros del COEP? No, completamente falso. Bueno, si me permite, quisiera hacer algunas aclaraciones. La Ley de Justicia Tributaria del año pasado pasó por un gran proceso de socialización y discusión con muchos sectores de la sociedad hondureña, incluso el COEP, las cámaras de comercio, academia, sociedad civil, pequeñas y medianas empresas. Hablamos con muchos sectores de la sociedad. Hubo cerca de 90 acciones de diálogo, de socialización. De esas acciones de diálogo, el Poder Ejecutivo envió la ley con cerca de 13 cambios. En el Congreso Nacional hubo cerca de 24 audiencias públicas. Aquí participamos los que estamos en este panel, creo yo. De esas 24 audiencias, también se están planteando algunos cambios al seno de la Comisión de Dictamen. Y quiero cerrar diciendo, a propósito de la pregunta, que la ley reconoce los derechos adquiridos de las empresas que ya tienen su exoneración. Es decir, que todas las empresas que están generando empleo, que están atrayendo inversión, tienen reconocido ese derecho a futuro. Si les restan 8 años, si les restan 10 años, van a poder seguir gozándola. Y en segundo lugar, Honduras tiene 18 regímenes de exoneraciones fiscales. 18, tenemos una cantidad increíblemente grande de regímenes. De estos 18, se está proponiendo derogar 10, porque son estos 10 los lesivos, los que a lo largo de estos 12 años fueron desnaturalizados, permitiéndoles a las empresas legalizar estos abusos. Pero
Se están eliminando 10, quedan 8 y se están creando 2. 2 alineados con las prácticas internacionales y los estándares de la OCDE, los estándares del Fondo Monetario Internacional. No hay razón alguna para pensar que se va a perder empleos o que se va a alejar la inversión. Y cierro diciendo que durante estos 12 años, Honduras tuvo los regímenes de exoneraciones fiscales más permisivos de toda América Latina. Imagínense regímenes como el de SEDE, que le permite no cobrar ningún impuesto y instaurar su propia legislación, su propio sistema judicial, o regímenes como el de SOLI, que son declarados por OCDE como regímenes perniciosos. Y ni aún así, ni aún con estos regímenes, Honduras es capaz de atraer inversión extranjera, porque la atracción de inversiones también responde a otros factores, como la capacidad productiva, como el talento humano, como la infraestructura logística, como la estabilidad política y macroeconómica. Sí, doctora, ¿comentarios? Sí, bien importante decir pues que los gobiernos de turno, como algo mencionaba el licenciado Raudales, deben proporcionar las condiciones de seguridad jurídica, de una simplificación administrativa, de que los emprendedores puedan establecer sus empresas en forma rápida, y eso entiendo que en eso están trabajando. Algo bien importante, y el comentario de esas cifras realmente podríamos decir escandalosas, se refleja también en la carta de estos 250 súper ricos que decían que esta riqueza improductiva, lo que va, es una riqueza improductiva la de ellos, y es una riqueza privada extrema, que es una inversión, si se pagan los impuestos adecuados, para un futuro democrático, y repiten constantemente que esto no alterará en forma fundamental la vida de ellos ni de sus familias, y que tampoco disminuirá el crecimiento económico de las naciones. Ellos lo tienen bien claro. Cuando se ha especulado tanto asunto alrededor de este tema, cuando tuvimos la oportunidad de ir al Congreso se nos aclaró muchas cosas. Se hablaba de que las remesas iban a ser grabadas y, por supuesto, eso hubiera sido, no hubiera estado bien. Pero y no estábamos de acuerdo. Sobre eso, sí. Yo lo entiendo hasta malintencionado quien decía eso. Sí, pues lógicamente había desinformación, igual que el crecimiento económico, igual que no va a haber empleo, pero hay algo bien importante. Miren, aquí siempre han habido incentivos. Y yo no estoy en contra de los incentivos, pero siempre y cuando sean controlados y en el tiempo adecuado. Aquí no ha habido control, se han entregado los incentivos como un cheque en blanco. A unos pocos se les ha dado privilegio, y hablo por la gran cantidad de empresarios que somos mayoría en este país. A mí no me molesta que hayan incentivos, pero aquí se habla, usted estaba dando algunas cifras, licenciado Duarte, y aquí incluso se dice que lo que han dejado los activos de estos grupos más beneficiados constituyen en 5.000, 10.000 millones de dólares, que constituyen casi el 50% del Producto Interno Bruto. Ustedes tendrán mejor las cifras, y eso es escandaloso, como también así decían. O sea, en un estudio que hicieron en Inglaterra, por ejemplo, de que si el 1% de la riqueza que generaban 250 familias en Inglaterra, producirían, solo el 1%, fíjese, grabado de esa riqueza, producirían 141.000 millones de dólares. Así es de grande. Vea, estaba leyendo algo, las riquezas de los saudis. Lo que hacen es algo exagerado, todo el clan. Entonces hay una desigualdad en el mundo que es lo que tiene alterado, y que bueno, genera esperanza que esta gente diga e inste a los gobernantes del mundo a pagar. Por otro lado,
¿Está de acuerdo con lo que dice la presidenta, que los que más ganan, más pagan impuestos? Claro que sí, estoy de acuerdo, yo creo que es justo. Si yo gano más, de hecho, hay empresas que ganan más y pagan más que otras empresas que no ganan. Y no tenemos privilegios. Eso no solo lo dice ella, lo vienen diciendo hace años, ¿verdad? Se viene diciendo Bill Gates, los millonarios del mundo, pues. Y entonces es importante, lo decía Biden en su discurso casi al comienzo de su gobierno, decía, los que más ganan deben de pagar más impuestos, y eso es lógico. Yo creo que nadie puede oponerse a eso, y como tampoco podemos, si fuésemos beneficiados y privilegiados, y hay una situación de país como la nuestra, que tenemos porcentajes de pobreza altos y de extrema pobreza, y que hay mucha desesperanza, y que nuestra gente no ve oportunidades de trabajo porque no hay la suficiente inversión, tanto pública como privada. Entonces, la gente con desesperanza se nos va. Yo creo que tenemos que trabajar para revertir, y una de las cosas es precisamente eso, darle oportunidades, siempre y cuando, como le digo, se creen las condiciones por parte de los gobiernos de turno para generar confianza, lograr mayor inversión. Pero dígame usted, y con esto termino, aquí han habido incentivos, y no solo incentivos, sino proyectos tremendos. ¿Recuerda usted, licenciado, y todos, el Honduras is Open for Business? Sí, allá en 2010. Exacto. Y luego en el 2017, el 2020, que iba a generar 600,000 empleos en 5 años. ¿Y cuánto generó? O sea, 120,000. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, dígame, ¿se justifica seguir con estos incentivos? Por eso es legítimo lo que decía el presidente del Instituto Centroamericano, Fiscal Centroamericano, que decía, es legítimo revisarlas, nadie se debe oponer. Si yo me he beneficiado, digamos, que yo fuera 20, 30, 40 años de algo y me dicen, mire, tenemos que revisar, ¿en qué ha cumplido usted en esto? ¿Por qué se tienen que molestar? Yo creo que uno tiene que pensar en el país. ¿De qué sirve tener todo ese poderío económico si no se puede vivir con tranquilidad y paz? Y si no se tiene la sensibilidad para entender tanta gente que sufre, que no tiene ni siquiera un pan, que no puede mandar a los hijos a la escuela. Entonces yo creo que la inversión pública es necesaria, y esperamos que en este presupuesto, hoy lo escuchaba usted en un medio de comunicación, hablar del nuevo presupuesto, y que es un presupuesto pues considerable, pero que sirva, como dice el licenciado Duarte, para que haya más inversión pública, y que ese aumento, que ya no es del 6, lo decía el licenciado, ya es del 9, ¿no? Sí. Y esperan este año más, pues se refleje en mayores oportunidades de empleo y tranquilidad y paz, y ir revertiendo. Las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, pero creo que pasos como este hay que darlos. Las reglas claras son necesarias en un país para que todos nos atengamos. A veces nos dan incentivos, pero no nos controlan. Entonces, pues nos aprovechamos, ¿no es cierto? Como ha sucedido. Y realmente es importante esa claridad, es importante también ese diálogo constante. Recuerdo cuando fui presidenta del COEP, que vino una misión del Fondo Monetario, y esto no lo había dicho, pero ellos desde entonces, imagínense, en el año 2000 recomendaban la revisión de las exoneraciones. 2000. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Y también recuerdo que había un diálogo constante con el presidente de ese momento, el presidente Carlos Flores,
recuerdo que nos recibía, hablábamos con el grupo económico, el Consejo Económico del gobierno, y claro, lo importante que acordábamos se elevaba a nivel de la presidencia, porque un presidente no puede estar en todas las reuniones. Recuerdo cómo fuimos escuchados en algún momento nuestro sector industrial por el ministro Pantin, que era el ministro de Economía. Inmediatamente se resolvió un problema de desgravación arancelaria que permitía la competencia leal, porque no podíamos competir versus otros productos que venían de afuera, y ellos de verdad reclamamos, o mejor dicho, expusimos esa situación y fuimos escuchados. Y así debe ser ese diálogo constante, entiendo yo, y lo decía el ministro de la Presidencia, escuchaba hace poco, que dice que han mantenido diálogo a través del Consejo Económico Social, que está conformado por las tres partes. Pero sí es importante informar y destacar los avances de esos diálogos. Licenciado Rodal. Sí, gracias. Bueno, miren, yo le había dicho a la producción que tenía que retirarme antes porque tengo una reunión ahorita a las 8, pero voy a puntualizar sobre algunas cosas que se han dicho acá en este panel. Primero, yo tengo que confesar mis reservas sobre las cifras que se dan porque en general debemos de ser consecuentes con las metodologías con las que se miden las cosas, ¿verdad? Ya lo había dicho yo en tiempos del presidente Juan Orlando Hernández, donde también se cambió el concepto de inversión pública, ¿verdad? Y algunos temas que tenían que ver con transferencias se pasaron para ahí, yo lo denuncié. De todos modos, poco o nada sirve lo que uno diga acá, ¿verdad? Porque ni el gobierno deja de hacerlo, pero me alegra mucho que el Banco Central mantenga en estas cosas su rigurosidad, ¿verdad? Porque la gente del banco, por lo menos el personal técnico en general, durante todos estos tiempos ha sido bastante consecuente, se atienen a lo que dicen los manuales que hacen que se estandaricen las mediciones, ¿verdad? Entonces, esos datos eran de CEPAL. No, solamente, sí, claro, pero CEPAL siempre da datos de los países, no, aquí no tenemos ni siquiera una oficina de CEPAL, ¿verdad? Entonces, esto es importante, Cristian, de verdad, y yo estoy muy confiado y estoy segurísimo de que va a haber unas discusiones muy fuertes entre el equipo del Banco Central, entre el equipo de estudios económicos del Banco Central y la gente de finanzas, porque yo trabajé en finanzas, viví muchas veces ese tipo de discusiones y sé cómo se manejan esas cosas, ¿verdad? Ojalá que los colegas del Banco Central sigan manejando esa rigurosidad que siempre han tenido. De todos modos, lo vamos a ver. Yo no estoy en contra. A ver, y lo tengo que reiterar, no estoy en contra de que estos cambios estructurales se den, porque son importantes, porque ya lo dijo la doctora y ya lo dijiste tú también, el país no está, es muy evidente, los resultados reflejan que el país no está bien, el crecimiento ha sido nimio, ha sido mediocre en los últimos 30, 40 años en el país, y es necesario hacer cambios. Y a mí yo recibo con beneplácito que vengan estos cambios, solo que es importante y por eso es bueno que haya mucha transparencia en esto, que se reflejen cuáles son los resultados esperados, ministro, porque al menos yo en lo personal no lo he visto todavía, ¿verdad? Estuve en las discusiones, estuve en una de las reuniones de discusión que se dio en el Congreso, sobre la ley de justicia tributaria y expresé las mismas inquietudes, no con el ánimo de votar la ley, porque no se trata de eso, repito, a mí me parece que es importantísimo que generemos estos cambios estructurales en el país, sino con el esperanzador y bien dado ánimo de hacer que las cosas se presenten bien. Yo no he visto, por ejemplo, cuál es la recaudación esperada en esto. No he visto, me gustó mucho tu aporte muy piquetiano, ¿verdad? Sobre los problemas que tiene. Se nota que has leído El Capital en el siglo XXI bastante, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho hablar con gente como ustedes que se ilustran, ¿verdad? Porque es cierto, hay que tratar de que el bienestar llegue a todos y no solo a una pequeña parte, pero sobre todo, ministro Duarte,
es importante asegurarnos que la riqueza llegue, ¿verdad? Porque si la riqueza no llega, no va a haber forma de repartirla, ¿no? O sea, lo único que podemos hacer es, y que es menester hacer en principio, es lograr que la riqueza llegue. Entonces no hemos visto, por lo menos no se han visto de forma pública, ni siquiera en esas reuniones del Congreso que eran un poco más privadas, cuáles son los resultados esperados de forma rigurosa, ¿verdad? En términos de cuál es el crecimiento esperado, de cuál es la inversión nacional generada debido a la mejora en las condiciones fiscales en el país, y sobre todo cuál va a ser la mejora en la adquisición de bienes y servicios públicos por parte de la población, ¿verdad? Es evidente que estas cosas no suceden en el corto plazo, pero se pueden proyectar, ministro, y creo que es justo que la población las pueda ver, ¿verdad? Lo que es cierto y lo que sí está dado en las cifras es que hay un incremento fuerte en los presupuestos. El presupuesto del año 2022 se incrementó en 25%, ¿verdad? Algo que no había sucedido nunca en la historia del país. Y sin nuevos impuestos. Sí, pero lo duro es que la brecha entre ingresos y gastos también se aumentó bastante, ¿verdad? Pero también la inversión productiva. Bueno, vamos a ver eso, por eso te digo, hay que discutir ese tema con mayor profundidad. A mí me gusta ver las cifras del Banco Central porque esas son más integrales, ¿verdad? Lo que Finanzas te presenta siempre es limitado, siempre se limita obviamente a las finanzas públicas y no se ve en el contexto de toda la economía, Entonces, pero sí es importante entender eso, es importante entender que está creciendo mucho el gasto público. Eso es coherente con la forma de pensar de ustedes, yo lo respeto, ¿verdad? No lo comparto, ¿verdad? Yo pienso que al final, y eso lo demuestra la práctica internacional, que al final lo que se requiere son no gobiernos grandes, sino gobiernos eficientes, eficaces, ¿verdad? Que cumplan con su rol, ¿verdad? Y me voy a quedar ahí porque no puedo juzgar tampoco lo que está pasando por 2 años de gobierno, ¿verdad? Yo aprendí economía, me he dedicado casi toda mi vida a estudiar economía y he aprendido que en economía las cosas se ven en el largo plazo, ¿verdad? Decía el economista Keynes que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, pero a eso le respondió Milton Friedman: el largo plazo está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y eso yo lo he vivido. Yo vine de estudiar en el 99 y recuerdo que en aquel tiempo el querido presidente Carlos Flores, que estaba en ese tiempo y que ya lo mencionó aquí la doctora, decía: si hay algo que yo le pudiera heredar a los hondureños sería educación, ¿verdad? Pero no hubo cambios en educación en el país en aquel momento. Y no hubo cambios en ningún otro momento. Pero para ti en estos 2 años, Julio, durante los siguientes 24 años. ¿Y qué sucede ahora? Estamos viviendo una situación paupérrima en la educación del país como nunca se había visto, ¿verdad? Y eso está atentando contra el futuro. Entonces, 2 años es muy poco tiempo para juzgar el accionar de un gobierno. Yo lo que puedo juzgar es que hace 24, hace 22, hace 20 años se intentó hacer cambios y estos no fueron consecuentes. A estos cambios no se les dio seguimiento. La doctora Juliet acaba de mencionar 2 esfuerzos que se hicieron, que yo no los voy a juzgar en términos de quién los hizo, ¿verdad? El Honduras is Open for Business, simple y sencillamente lo hicieron y se dejó votado. Así es. Al siguiente mandato, ¿Cuántos empleos generó eso? Nada. ¿Pero Nada. por qué? Y entonces, Ni vinieron inversionistas. Raúl, a ver si me doy a y entender. ahí participaron gente. Uy, vinieron de todas Sí, partes. Raúl, a ver si me doy a entender. Se hizo el esfuerzo, ¿no? Pero se quedó. Yo no voy a juzgar si fue un buen o un mal esfuerzo, porque lo que sí está claro Fue un es mal que esfuerzo, el esfuerzo ¿no? se hizo y no se le dio seguimiento, ¿verdad? Y entonces no Ese generó es el gran nada. problema. Luego vino el Plan 2020, se pagó una empresa extranjera, se dijo que se iban a generarse... Carísima. Y el mismo gobierno que empezó con este plan, y yo lo dije, o sea, no es algo que yo me estoy inventando ahora, en aquel momento lo denuncié también, que fue en el año 2016 que se trajo a, ¿cómo se llamaba la empresa colombiana? Y se hizo el esfuerzo
Y 2 años después ya se había abandonado el mismo esfuerzo porque se habían peleado entre ellos mismos los que lo habían hecho. ¿Sabe cuál es el problema de perdón, estos con esto esfuerzos? termino nada más, ministro. Entonces, lo que yo quiero decir es que quizás el mayor, aquí hay 2 temas que creo que debemos atacar de manera estructural, si no, no vamos para nada. Y es la continuidad en los procesos, ¿no? Porque de nada sirve que un gobierno haga un esfuerzo y el otro gobierno diga que estaba malo, porque eso es lo que nos ha llevado al fracaso continuo. Y número 2, de verdad, pero de verdad en serio, la lucha contra la corrupción. ¿No? Porque lo que hacen los gobiernos cuando continuamente se roban el dinero que pagamos los que tributamos acá en el país es mellar la dignidad de la gente. Entonces, ojalá, ministro Duarte, que los cambios que se propongan tengan ese componente de rigurosidad que es tan importante y de continuidad, sin el cual no pueden seguir haciéndose más medidas estructurales acá en el país. Ministro. Sí, quisiera mencionar algunos puntos que mencionó Julio y también que había mencionado la doctora Juliet. Y precisamente tienen que ver pues, con corrupción, con riqueza, con generación de riqueza, ¿no? También con reformas estructurales, con reformas de mediano y de largo plazo. Si bien es cierto, los gobiernos anteriores, estos 12 años, implementaron una serie de leyes, de decretos para poder saquear el Estado, para poder robar, también es cierto que no fueron los únicos que se beneficiaron con ese sistema de saqueo y ese sistema de privatización de lo público. Nosotros hace poco pues, mostraba yo una gráfica sobre cómo la acumulación de riqueza en las 10 familias ha crecido y eso es algo importantísimo que hay que tener en cuenta. Las 10 familias. ¿Qué beneficio le da que esa gente gana tanto dinero a esas 10 familias, como dice usted? Ellos, ¿en qué le ayudan al pueblo? Bueno, precisamente lo que mencionaba la doctora, es riqueza improductiva. Y mire, le voy a poner un ejemplo a propósito de lo que mencionaba Julio, lástima que se tuvo que retirar, y es el Estado tiene una participación limitada en la economía. El Estado no tiene el objetivo en absoluto de reemplazar la iniciativa privada, ¿verdad? El Estado es un socio, el Estado es un aliado de los sectores privados. El Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones logísticas, infraestructurales, tiene que crear el ambiente de negocios adecuado para que el pequeño, para que el micro pueda poner su negocio y no tener que pues, sufrir, no tener que cerrar su negocio a los 3 años, que es aproximadamente lo que dura. El problema es que la concentración de riqueza excesiva se ha convertido en una suerte de poder político, en una suerte de palanca política que ellos han utilizado a través del Congreso Nacional, a través de los gobiernos anteriores, para acumular riqueza improductiva. Y el dato que quería dar es este, y lo mencioné hace poco. El gobierno apenas puso una cartera que también es histórica, ¿verdad? Porque Banadesa estuvo cerrado y estuvo inactivo durante cerca de 10 años. El gobierno, el año 2022 creo, dio cerca de 2.500 préstamos a campesinos por cerca de 3.000 millones de lempiras. Pero cuando nosotros vemos la cartera de depósitos en el sistema financiero, supera los 400.000 millones de lempiras. 400.000 millones de lempiras. El Estado apenas puso 2.300 millones y haciendo grandes esfuerzos sin cobrar ningún impuesto nuevo, ¿verdad? La capacidad del Estado, de nuevo, es limitada. El Estado lo que tiene que hacer, en conjunto con el sector privado, es crear las condiciones para que esa riqueza no sea una riqueza improductiva, sino que sea una riqueza que permita generar condiciones y bienestar para todos y todas, no que se concentre en pocas manos. Y le pongo otro ejemplo. Aquí se habla mucho de que se tiene que atraer la inversión extranjera directa y hay que darle todo tipo de condiciones. El año 2022, la inversión extranjera directa en el país fue de 17.000 millones de lempiras. Las remesas fueron 250.000 millones de lempiras. Esas remesas que van al sistema financiero y que después se convierten en créditos elevados, se convierten en tarjetas de crédito, no se convierten en crédito para los pequeños y los microproductores,
porque los pequeños y microproductores muchas veces no tienen garantías o prendas para ir al sistema financiero. Ese es un tipo de riqueza improductiva. Para cerrar con este ejemplo, imagínense que la riqueza de las familias en el sistema financiero equivale al 57% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es posible que la riqueza de estas familias crece a ritmos galopantes, pero la miseria y la pobreza extrema sigue creciendo afuera de los bancos? ¿Y qué es lo que tendría que hacer esa familia para que eso no sucediera? Mire, si nosotros logramos llegar a acuerdos con el sector privado para que esa riqueza sea colocada en el sistema productivo nacional para los pequeños, para los micro, para los medianos productores. ¿Qué cree que está pensando los muy ricos que lo está viendo en este Mire, momento? ¿sabe usted que en los países en los que se logran estos acuerdos, la cantidad de los depósitos crece todavía más? Porque eso al final les beneficia y nos beneficia a todos, que existan condiciones para invertir, que los pequeños productores generen ya me imagino los y gritos produzcan. que están pegando unos ahorita. Y fíjese Sí, que pero con fíjese. respecto, solo cierro con esto, con respecto a lo que mencionaba Julio, ¿cuál es la diferencia entre estos paradigmas, el que yo le estoy planteando y los que se plantearon en los 12 años anteriores? El Honduras Open for Business, el Honduras 2020, lo que planteaban era, Honduras no tiene capacidad para producir, extranjeros vengan, les damos salarios bajísimos, les damos la ley de empleo por hora, les damos todo tipo de exoneraciones, les concesionamos los recursos públicos porque Honduras no tiene capaz de producir. El gobierno renunció a su capacidad productiva. Nosotros de lo que estamos hablando es de un gobierno fuerte, un gobierno eficiente, no un gobierno que reemplaza la iniciativa privada, un gobierno que es socio de la iniciativa privada y promueve un ambiente de negocios, pero también de un sector privado responsable con el desarrollo de todos y todas y con el desarrollo del país, no solo con su propia riqueza. Doctor. Mire, hablando de la empresa que hizo la consultoría, es la empresa McKinsey, que es el que hizo ahorita el estudio para el Arabia Saudita 2030. Es una empresa, la mayor consultora del mundo. Pero hablando de esa carta que me impresionó, de los 250, aquí no se trata de... Imagínense que los capitalistas más mayores del mundo, los súper ricos, están diciendo la desigualdad. Mira el lenguaje, ese lenguaje aquí es mala palabra. Hablar de desigualdad es malo. La desigualdad ha llegado a un punto límite y el costo que eso tiene para la estabilidad económica, social y ecológica es grave y crece cada día más. Necesitamos tomar medidas ya, dijeron estos 250 súper ricos que recomiendan que a ellos les cobren más impuestos y a todos los ricos del mundo, y ese mensaje se lo manda a los gobernantes del mundo. Dice, esa riqueza, que es una riqueza privada extrema e improductiva, es una inversión para nuestro futuro democrático común, sostenían en esa carta. Por supuesto que es importante lo que se hablaba aquí, de que los gobiernos deben de crear las condiciones y sobre todo seguridad jurídica. ¿Por qué no vienen inversionistas a nuestro país? Yo recuerdo que decía don Fito Facusé que después del proyecto 2020, él incluso viajó a Estados Unidos para traer inversiones. O sea, tenían reuniones empresariales y todo, junto al gobierno. ¿En qué año fue eso? Creo que no, para Honduras hizo Open for Business, que fue el 17, creo, perdón, Honduras Open for Business fue en 2010. El 10. Estaba de canciller, me acuerdo que manejó eso Mario Canaguati. Y en el 2017, el 2020, recuerdo que Fito Facusé nos comentó que fueron a ver a gente, inversionistas potenciales y todo, pero no vinieron, no solo por eso, de los incentivos. O sea, los incentivos se los ofrecieron, siempre han habido incentivos aquí. El problema de la inversión en nuestro país tiene otros factores también, y es el hecho
de la impunidad, la inseguridad jurídica, el título que nos han dado a nivel internacional y tantas otras cosas. ¿Cuál título? Bueno, hay que decirlo, narcoestado, pues, que hace que a veces a las cabezas se las lleven como está pagando el presidente, pero aquí la estructura se dice que siguen los mismos y que esto sigue funcionando de una manera que hace daño al país. Entonces, yo creo que los hondureños tenemos que ser sinceros entre nosotros mismos, los que más podemos o los que más pueden influenciar. Oiga esto, me dice un empresario. No menciones mi nombre, pero ¿por qué no hablan también de la igualdad financiera que un empleado tiene que pagar por comprar una refrigeradora, una motocicleta, hasta tasas de 80, 60, 75%, y nadie controla eso? Debería ser también regulado porque el que menos tiene más paga intereses y ahí es donde pobres se están quedando más pobres, tasas sin control. Claro que sí, si es que mire aquí de verdad, pero eso, como le digo, es malo. Poner orden a lo que ha venido sucediendo por muchos años no es fácil y es mal visto. Sí. No es fácil gobernar el país que ha estado, podríamos decir, tantos años sin ningún control, sin reglas claras. Por eso tenemos los resultados de la gente que se nos va, porque no ve oportunidades. Pero usted es empresaria, por ejemplo, algunos miembros del COEP, de las cámaras, atacan duro a este gobierno, le dan duro. Sí. Dicen que no atrae inversión extranjera, pero antes no decían eso. Sí. El otro día dijo que solo habían generado 70 empleos. Sí. Dijo el presidente de la 77. Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y fíjate que yo pensé que solo aquí en este canal vi pasar como 15 nuevos empleados, bueno, algo así. Yo creo que ese fue un número equivocado. No sé por qué dieron ese resultado, pero le quiero decir otra cosa que le recordé hace un rato, sí, es cuando decían que iban a grabar las remesas, de verdad. Yo pensaba, cuando oía a un empresario decir eso, que lo hacía por dañar al gobierno, porque yo hablando... Eso era insólito que hubieran hecho a eso, a nuestros compatriotas que van a sufrir allá, a lavar pisos, que sufren alejados, porque no crea que irse. Yo tengo conocidos, hay un ebanista que me hacía trabajos muy lindos aquí, pero se fue porque me dice, mire, se me ha acumulado la luz, no puedo pagar, no tengo suficiente trabajo, y trabaja bello. Ahora él se fue y está llorando, dice, lloro todos los días porque no hay como vivir en nuestro país. Entonces es bien importante, pero hablando de la empresa privada, yo recuerdo que estuve en un foro incluso con usted y don Julio Raudales y sí, Pedro Barquero, ¿se acuerda? Sí. Cuando no había, no se había proyectado esta ley, esta nueva ley, y recuerdo que Eduardo Facusé hijo también, que estuvo en ese foro, hablaban el mismo idioma sí, que estamos hablando en pro de reglas claras y de revisión de las exoneraciones. Recuerdo también el periodo del expresidente de la Cámara de Cortés, Barquero, igual de Facusé hijo, hablar del abuso que habían de unos pocos. Usted recordará todas las declaraciones que daba Barquero y todo. Y quiero decirle algo, yo platicaba cuando se empezó este tema del anteproyecto de ley, y Mateo Yibrín sus declaraciones, y hasta recientemente lo dijo, que él no está opuesto a la ley, pero que hay que consensuar algunas cosas. Entiendo que fueron al Congreso y habían algunos puntos que entiendo fueron aclarados también. Sí. Y después de eso, pues... no se ha hecho real, pero sí considero que es importante que esta ley se apruebe. Como les digo, los capitalistas del mundo hablan ese idioma que aquí a veces es malo. Muchos empresarios, colegas suyos, van a estar molestos con que usted dice que hay que aprobar eso. Pero sí, es que lo vengo diciendo desde antes, desde que fui presidenta del COEP, cuando el Fondo Monetario Internacional
me dijo, mire, aquí las exoneraciones son abusivas. Sí, y hubo recomendaciones a todos los gobiernos que han habido, y como le digo, han habido esfuerzos de los gobiernos. Solo permítame. Solo el único que hizo una desgravación arancelaria y que estaba muy pendiente con su ministro Reggie Pantin era el presidente Carlos Flores, de verdad. O sea, como un estadista, pienso yo que le vio la importancia de la competencia leal, porque lo que abunda en nuestro país es competencia desleal. Y yo digo, claro, estarán molestos algunos, pero yo también estoy molesta porque tengo años de estar luchando en mi empresa y me tocó, aún en competencia desleal, y hemos salido adelante, tal vez no acumulando ese montón de dinero, ya quisiéramos tener esos privilegios, o mejor dicho, que esos privilegios, esas cantidades de las que ustedes hablan, fueran democratizadas. No, y fueran dadas a los micro, pequeños y medianos, porque son los que más generan empleo. Le aseguro que ese dinero en buenas manos y con capacitación, con leyes de simplificación administrativa, porque las hay, pero no las ponen en práctica a veces, porque también es importante que los gobiernos tengan en sus oficinas y en sus instituciones gente capacitada para acelerar y simplificar, porque a veces hay quejas. ¿Cuánto toma a veces un permiso de construcción? Sí. ¿Cuánto toma eso? Entonces la gente dice, bueno, ni sabían, están aprendiendo. Entonces hay esa queja y es importante decirlo. Hay que decir las cosas buenas y hay que ser, como decía el padre Carlomagno, el otro día el párroco de Suyapa, de Nuestra Señora de Suyapa, de la iglesia, decía, hay que ser críticos constructivos y no críticos destructivos. No podemos seguir el país distanciándonos, porque imagínense, si nosotros los que vivimos mejor, a veces sentimos incertidumbre, nos sentimos esto y no estamos contentos, ¿qué sentirá la gente que no tiene ni qué comer? Voy a hacer una pausa, sí. Pero me dicen aquí, la ley para el apoyo al sector agrícola dice claramente que los productores agrícolas no pagarán el 15% de impuestos sobre ventas. También dice que los importadores de insumos, equipos y todo lo relacionado a la producción agrícola no pagarán en la introducción este impuesto. Desde hace 2 años que este gobierno, la Oficina de Franquicias en Finanzas, le ha negado esta exoneración a las empresas importadoras. Esto genera que hay que pagar el impuesto en la introducción y luego no recuperarlo en la venta porque los productores sí obtienen esta exoneración. La SAR tiene que estar generando crédito a las empresas importadoras, crédito que los importadores se les hace difícil ejecutar porque entran en un ciclo permanentemente de pagar anticipadamente y no cobrar a la hora de facturar. Según la funcionaria de franquicias, esto no va a cambiar al final. Esto genera un aumento de costos financieros por el flujo de caja retenido por la SAR. Y este costo va a terminar traspasándoselo a los productores agrícolas. Luego los productores agrícolas también van a ser afectados y vamos a tener todos los alimentos más caros afectando directamente la canasta básica. Qué bueno que esté el viceministro ahí. Ojalá esto llegue a los oídos de la presidenta Xiomara Castro y el asesor presidencial Mel Zelaya. Doctora, ¿puede mejorar las relaciones gobierno-empresa privada? ¿Qué pensó usted cuando, y lo recordé en la pausa, hizo el coger la bandera negra? Bueno, yo como empresaria y expresidenta del COEP, yo expresé que no era lo adecuado, que siempre ha existido el diálogo y que el diálogo hay que agotarlo siempre, aunque el diálogo sea mala palabra en Honduras porque no tiene credibilidad. Dicen, ¿cuántos diálogos han habido y qué resultados hemos obtenido? Pero es importante. Y de hecho, entiendo yo, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, su presidente ha dicho en los últimos semanas que quieren un diálogo, pues están pidiendo el diálogo. Pero eso debió haberse hecho porque ¿qué genera eso a comienzo de año?
que se justifiquen reacciones del gobierno que después alarman. Alarman, como dicen, se alarman, pero ¿quién a veces crea las condiciones de conflicto? Si no manejamos bien las cosas en forma prudente, con respeto, además, el COEP es una institución, es un gobierno de la empresa privada, tan gobierno como es el gobierno del sector público, y por lo tanto tiene que ser una institución que siga manteniendo y generando ese respeto. Era mi opinión como empresaria y como expresidenta del COEP. Creo que fue un error hacerlo de esa manera y se los expresé a todos de forma muy clara. ¿Y cuál es la urgencia del gobierno de que se apruebe la ley? Bueno, como he mencionado, el gobierno está haciendo esfuerzos históricos, esfuerzos sin precedentes en recuperar el papel del Estado como un aliado, como un motor de la economía nacional, no con el objetivo de nuevo de reemplazar la iniciativa privada, sino de crear condiciones para que la iniciativa privada pueda florecer y que la riqueza pueda ser compartida, ¿verdad? No sea concentrada en pocas manos. El gobierno ha hecho estos esfuerzos incrementando sustancialmente los programas de inversión social y productiva, incrementando su inversión en formación bruta de capital fijo, reactivando Banadesa, reactivando Banprovi, generando caminos productivos, construyendo silos, creando las condiciones para que los productores en el campo y en las ciudades, los pequeños y microproductores puedan salir adelante. Ahora bien, eso es todavía insuficiente, porque lastimosamente durante estos últimos 12 años, es una historia antigua, ¿no? Pero durante estos últimos 12 años, grupos económicos utilizaron el Estado, utilizaron su cercanía con el Congreso Nacional para establecer mecanismos inmorales, mecanismos injustos, mecanismos corruptos para acumular riqueza. Esto le permitió a ciertos sectores de la economía nacional algo que se llama concentrar mercados, establecer monopolios, no en base al ingenio emprendedor, no en base a la inversión en tecnología e innovación científica, sino en base a su poder económico y político. Esta concentración de mercados, esta construcción de monopolios, les ha permitido acumular riqueza improductiva y ha creado una competencia desleal con el resto de nuestros productores, con el resto de nuestra economía. Esa competencia desleal es la que tiene trabado el desarrollo socioeconómico del país, es la que no permite que el crecimiento sea lo suficientemente elevado y sea lo suficientemente compartido. La Ley de Justicia Tributaria es un paso fundamental, es una reforma de alguna forma estructural, no es una reforma radical que viene a crear impuestos nuevos o que viene a subir tasas, pero es una reforma radical en el sentido que viene a poner orden a un sistema creado con 40 decretos en estos últimos 12 años que le permitió a un pequeño grupo acumular riqueza a costa de las grandes mayorías. Si nosotros queremos que la economía crezca y que crezca para todos, tenemos que desenmarañar, tenemos que desmontar estos sistemas que le permitieron a algunos pocos concentrar riqueza. Para poner un ejemplo, para que no parezca que estamos hablando en abstracto, el ministro Ochoa, pues lo acompañamos algunos otros viceministros y ministros, fue a poner una serie de denuncias al Ministerio Público sobre cómo grupos empresariales utilizaron mecanismos corruptos para que se aprobaran exoneraciones fiscales que les beneficiaban de forma expresa a ellos. Por poner este ejemplo, la cuarta denuncia, esta es la nota de prensa que salió ese mismo día desde la página del SAR, estas denuncias las leyó el ministro a las puertas del Ministerio Público, el ministro Ochoa. Dice, la cuarta denuncia, eran 4, expone cómo un empresario y exdiputado del Congreso Nacional incurrió en diversos delitos al promover un claro caso de conflictos de intereses en el régimen de zona libre turística de Islas de la Bahía, Solitur, por más de 450 millones de lempiras. Cuando decimos que estos grupos económicos utilizaron mecanismos corruptos para acumular riqueza, nos referimos a esto, ¿verdad? Cómo durante estos 12 años se montaron sistemas, no solo en el ámbito de las exoneraciones,
pero también en el ámbito de las exoneraciones, pero también en otros lugares como las alianzas público-privadas, los fideicomisos, la ley de secretos, permitieron que una serie de grupos económicos acumularan riqueza a costa del Estado y establecieran estos monopolios, estas riquezas improductivas. Cuando hablamos de que la ley de justicia tributaria es necesaria para seguir avanzando en las reformas de este gobierno, para seguir refundando el Estado, para que la economía crezca, nos referimos a desmontar estos sistemas que permiten que pequeños grupos absorban la riqueza que nos corresponde a todos. Es una forma de combatir la corrupción y también de combatir la concentración de mercados. Y mencionaba Julio que no hay proyecciones del rendimiento de esta reforma, y eso nosotros lo hemos hecho público. En discusiones con el Fondo Monetario hemos revisado el posible rendimiento y el rendimiento anda alrededor del 1% del PIB. Para este año podría ser de 8.000 millones de lempiras, pero bueno, depende de cuándo se apruebe. Sin embargo, hay que reconocer que este es un rendimiento como matizado por el hecho de que se están reconociendo los derechos adquiridos de estas empresas exoneradas, teniendo en cuenta que hay empresas que están exoneradas desde 1976, desde 1982, desde 1990, 30, 40 años sin pagar, si es que sin pagar un solo lempira de impuestos. Y eso en entiendo sí mismo, que fueron extendidos, ¿no? Exacto. Sí, en 2020, por ejemplo, el régimen de zona libre turística Solitur logró una extensión de 15 años más, de 2006 a 2036. O sea, en términos económicos eso es irracional, y a eso nos referimos cuando hablamos de sistemas que legalizaron de alguna forma la evasión, porque desnaturalizaron el objetivo del incentivo tributario. El incentivo es para que una empresa se forme y pueda producir, pero que sea autosostenible, ¿verdad? Sí. Pero después de eso, después de 5 años, después de 10 años, es un subsidio que le está dando el pueblo hondureño a esa empresa. Y aquí hablamos de subsidios multimillonarios a 25 grupos económicos. Me dicen aquí, buenos días a usted y sus panelistas. El problema con los importadores es que les dan exoneración para equipos de trabajo y los que traen son carros extravagantes y muchas cosas más y no pagan impuestos. Soy Edgardo García. ¿Qué acuerdo debe llegar COEP y gobierno? Bueno, seguir dialogando. El compromiso del gobierno permanente de crear las condiciones de seguridad jurídica. Mire, la raíz de todos los problemas en Honduras es la impunidad, la falta de justicia, la falta de que funcione un verdadero Estado de Derecho. Hay una nueva Corte Suprema de Justicia que, bueno, estamos viendo los resultados. Escuchamos el informe de su presidenta, Rebeca Melara, y ella decía y le pidió al Congreso, y esperamos que con este presupuesto ahora se lo hayan aumentado, porque ella decía que hay la deuda judicial que se ha acumulado es tremenda. Entonces, por ejemplo, se habla, y escuchaba a un magistrado decir también, que la media por cada 100.000 habitantes del número de jueces debe ser 65. En Honduras solo tenemos 8. Entiendo a la presidenta pidiendo eso porque tampoco con pocos jueces se puede impartir justicia. Por otro lado, ojalá se resuelva ahora y qué bueno que en el Congreso empezó a funcionar de nuevo. Que hayan acuerdos. Sabemos que es una institución eminentemente política, deben haber acuerdos y consensos alrededor de temas de interés nacional, como es tener una fiscalía, un fiscal general y un fiscal adjunto, no negociaciones. El pueblo hondureño quiere ver esos consensos, quiere ver que alrededor de estos consensos prevalezca el interés nacional. Asimismo, en relación a la empresa privada, creo que las organizaciones empresariales, la gran mayoría de empresarios están de acuerdo, así como el pueblo hondureño, que haya una ley de justicia tributaria. Yo creo que no han hecho ustedes una encuesta, pero yo le aseguro
que la gente clama justicia, especialmente la gran cantidad de empresarios. Y no se trata de destruir ni atacar a los que se han beneficiado, que también creo que ha sido culpa de quienes les han dado eso, que han sido, podríamos decir, a sabiendas de que no iba a haber beneficio si hayan prestado para dar esos privilegios sin que haya beneficio real para el país. El país no puede seguir así. Y hablando de crecimientos económicos, mire, me decía el representante del Fondo Monetario Internacional aquí en Honduras en ese momento, cuando yo era presidenta del COEP, el señor Cha, que lo recuerdo, me decía que para que se revierta la pobreza, que en ese momento era menor, se revierta en Honduras, el crecimiento económico, y ustedes lo saben, debe andar entre el 6 y 7% en forma consecutiva. Sabemos ahora que con las consecuencias de las guerras y los conflictos que hay y las guerras injustas de este momento, eso ha traído consecuencias de tal manera que ha generado inflación. Los países del mundo están luchando contra esa inflación y los crecimientos en América Latina, a consecuencia de todo eso, no van a andar arriba del 3%. Más bien, en un estudio que sacaba un economista, decía que más bien Honduras, que creció, si no me equivoco, a 3.5 en el 2023, 3.58, más bien otros lugares de América Latina no lo han tenido. Sí, el promedio fue 1.2. Exacto, claro que eso no es suficiente, pero al menos peor sería de crecer. Entonces, con mayor razón, los países tienen que tomar sus propias determinaciones a través de leyes. Su dato, ¿cuánto creció Honduras? ¿En cuándo? El año pasado. Se decía, he visto estadísticas, 3.58. ¿Está de acuerdo con ese dato? Pues yo respeto a los economistas cuando hacen esos estudios. ¿Es cierto eso? Pues sí, ese es el rango que está dando el Banco Central, es el dato que dio CEPAL. En el 2022 creció 3.15, algo así. 3.8. Menos. No, creció un poco más en 2022. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no sé los datos, pero bueno, de todas maneras eso es insuficiente para revertir la pobreza que hay en el país, pero hay que buscar las maneras. En el tema de la pobreza, el tema de la inflación, todos los países del mundo están haciendo lo propio. Estados Unidos, ustedes saben, subió en forma consecutiva 9 veces el interés en la banca. Lo mismo hizo la Unión Europea. Aquí, cada país hace lo propio. Aquí, ¿qué hubiera pasado, licenciado Valladares, si se hubiera devaluado, como pretenden a veces organismos internacionales, como medidas? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera devaluado en forma más considerable la moneda en nuestro país? O si hubiera subido la tasa de interés. Claro, y eso de alguna manera pues ha ayudado a que el tema de la inflación, que entiendo yo, se ha reducido, según lo que dicen, yo espero que así sea, pero es legítimo. ¿Qué pasaría si pagáramos 10 lempiras más por galón de combustible también? Entonces, de verdad, lo ideal no son los subsidios permanentes, pero hay medidas que hay que tomar y decisiones para que la crisis de costo de vida no se aumente. Y fíjese que al comienzo de la carta de estos señores 250, que me gustó, dice, hacemos esto y enviamos esta carta para que mejore el costo de vida y los servicios públicos. Ese es el objetivo. Entonces, y que haya crecimiento económico, que ellos piensan que con esas cantidades de pago de impuestos, pues puede mejorar y crecer el país. Una reforma tributaria, puede generar empleos o al contrario provocar despidos masivos. Bueno, depende de la reforma tributaria, ¿no? En 2013, aquí como mencionaba la doctora,
en 2013 hubo un intento de reforma fiscal en el que se buscó racionalizar y eliminar las exoneraciones fiscales. Seguramente lo recordarán, fue un proceso que en ese momento también apoyó el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, de ese proceso de revisión de las exoneraciones fiscales en 2013, surgió el decreto 278-2013, que es la ley para racionalización y eliminación de las exoneraciones fiscales y medidas antievasión. Ese decreto no solo no elimina las exoneraciones fiscales, sino que amplía el tiempo de existencia de las mismas. Hay que decir que este decreto fue consensuado con la cúpula de la empresa privada, quienes, se oponían, como todavía lo hacen, a que se eliminen las exoneraciones. ¿Qué hizo el gobierno para cerrar el déficit fiscal que estaba teniendo en esa época? Subió el impuesto sobre la venta. Ustedes lo recordarán, subió el impuesto sobre la venta del 12 al 15, el impuesto selectivo al consumo del 15 al 18 y subió los impuestos a los combustibles. Esa reforma generó desempleo y generó pobreza. Según estudios del ICEFI, con esa reforma la pobreza se agudizó en cerca de 2%. Y como las familias tenían que pagar una proporción mayor de impuestos en su consumo, la cantidad de alimentos disponibles para las familias en extrema pobreza o familias más pobres disminuyó considerablemente. Ese tipo de reforma genera pobreza. La reforma que se está planteando y que está planteando este gobierno no sube ningún nuevo impuesto, no crea ningún impuesto, no pone impuestos a las remesas. Única y sencillamente busca que quienes han abusado de las exoneraciones fiscales, quienes han ido a esconder su dinero a los paraísos fiscales, paguen lo que les corresponda y no le mientan al pueblo ni le mientan al gobierno de Honduras. Es bien ¿Qué piensan los importante. empresarios al escuchar al director de la SAR decirles eso? No, pero ¿qué pensarán al escuchar a los capitalistas más grandes del mundo hablar en los mismos términos, con otras palabras? O sea, a mí me sorprendió de verdad esta carta. Yo creo que usted la leyó completa, me imagino, ¿verdad? Pero también hay algo bien importante. Se ha aumentado y hay críticas del aumento del presupuesto para cubrir el servicio de la deuda, pero lo ideal es que aumente la inversión pública. Y yo sí creo, y la lógica me dice, si usted como gobierno obtiene mayores ingresos, va a ser mayor inversión pública. Y la inversión pública genera empleo. Si no, se la roban. Sí, si no se la roban, como dice Aquí está creciendo. un presidente de nuestro país vecino, ¿verdad? Y bueno, pero algo bien importante también es que hay que rendir cuentas, ¿verdad? Si hay mayores ingresos, tienen que rendir y que esos fondos del presupuesto no sean con propósitos meramente populistas como se critica o que no se lo roben, como usted dice, sino que más bien sirvan para inversión. Y hablando de inversiones, quiero decirle, cuando dio esa cifra, que me parece algún error hubo, o no sé, o lo dijo mal, cuando lo dijo Eduardo Facusé Hijo, que solo 77 empleos formales se habían generado en el 2023, ¿era? Sí, ¿O 22? 23. Yo me sorprendí también, al igual que usted dice, que por aquí pasaron más gente con Sí. empleos. Yo le puedo decir que en mi empresa también generamos solo en el año pasado más de 29 empleos formales y es una empresa mediana. Por otro lado, no estoy de acuerdo en que se diga que la inversión... ¿Cuánto generó? 29. Y de unos 15 aquí son 39. Y no son salarios 44, y en Cable Color así yo escuché, solo gente que yo recomendé, 3, 4 entraron. Bueno, Entonces, pero también... Ya casi alcanzamos la mitad de Sí, todo lo el empleo. sentí. Pero usted sabe Anual. cuando, bueno, yo creo que uno tiene que ser justo en sus aseveraciones y expresiones. Cuando se dice aquí que hay 0 inversiones, de verdad que me sorprende. Porque solo en nuestra empresa, que como le digo es mediana, invertimos, sacamos préstamos por una cantidad, Marcame eso, por favor. fuerte. Cuando Pero por otro- dicen que no hay inversión aquí en Honduras, ¿qué Cuando piensa usted? dicen, me impresiona que se diga que hay 0 inversiones en Honduras, pero si usted lo puede ver, camine por Tegucigalpa, camine en las carreteras, vea cuántas construcciones hay.
¿Quiénes las hacen? Se hacen por magia. Tengo un amigo empresario que solo este año tiene planeado invertir 500 millones de lempiras. Es un proyecto rápido que ya lo inició. También va a invertir en otro porque le vino una empresa extranjera, coreana, no puedo decir el nombre ni nada, que va a hacer una tremenda inversión. Solo vea las construcciones de sucursales de un banco que ha venido a instalarse al país y tiene sucursales en todo el país, esas construcciones. Tal vez no sean masivas, de miles de empleos, pero no se puede decir que estamos generando cero inversiones. Hay proyectos que se ven, vea cuántos edificios se están construyendo y ve cantidad de empleados. Y entonces, para mí, decir que la inversión es cero en Honduras, a mí me sorprende, se lo digo. Lo que pasa y no es que sé muchas quién veces... lo dice, si los empresarios hondureños, ¿a dónde tenemos? No nos vamos a ir a otro país a invertir, por Dios, Solo este tenemos país que invertir aquí. Entonces, y no nos queda más remedio. Claro, los gobiernos tienen que darnos las condiciones y cada día reclamamos por mayor seguridad jurídica, por simplificación administrativa, simplificación de trámites, y si alguien falla, que escuchen las quejas, porque es bueno escuchar. Y esas quejas pueden venir de los sectores privados, de la Cámara de Comercio o de la cúpula empresarial, que recoge todas las quejas de competencia desleal que a veces tenemos, porque entran productos pagando cero aranceles y muchas empresas pagamos todo por materias primas, por maquinarias y por todo. Y aún así existimos. Sí. Nos vamos, ministro. ¿Por qué es importante la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria? Bueno, la Ley de Justicia Tributaria nos va a permitir afianzar el proceso de cambios que está liderando la presidenta Xiomara Castro. Necesitamos esta reforma estructural para combatir dos cosas fundamentales: la inmoral e injusta concentración de riqueza en pocas manos, producto de la corrupción institucionalizada de los últimos 12 años, y por otro lado, crear las condiciones para que exista la verdadera competencia leal y no competencia injusta que permite a unos pocos tener sendos privilegios. En los últimos 13 años ya han acumulado cerca de 506 mil millones de lempiras. Eso es algo completamente inmoral e injusto. Gracias, el ministro del Azar, don Cristian Duarte, esta mañana con nosotros. Me dice don Omar García, que aspira a la presidencia del país. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la ley tributaria. Conste, siento que le hace falta, en especial con la tierra y fuentes de agua en Cuenca de Cangrejal, donde extranjeros corrieron hondureños que estaban disfrutando paseo familiar, pues ahora esa extensión es propiedad privada de extranjeros. Y pregunto, ¿a cuenta de qué? Eso me indigna. A los representantes del poder político y poder económico les recuerdo que todos debemos pagar impuestos, y también los actuales funcionarios, empezando por la presidenta, deben hacer su declaración de impuestos sobre la renta, también sus familiares. Yo fui 3 años, 6 meses, cuando nos dieron golpe de Estado. Fui secretario de la presidencia y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Gana poco uno de funcionario también. El que es funcionario sale rico no sé de dónde, pues no se puede. Yo era ministro y ganaba, me salía 58 mil lempiras. Entonces uno lo hace como un servicio cuando ya uno ha avanzado en la vida. Pero a uno el funcionario le quitan los impuestos de su salario, eso sí. También me dice sobre renta y familiares y todos los dueños de negocios deben hacer declaraciones, impuestos, para impuestos, no más exoneraciones a políticos. Entiendo que a la presidenta le quitan de su salario, que no es mucho también, los impuestos. A Rixi también se los quitaban. Rixi ganaba poco, por cierto. No, un ministro no gana, bueno, usted fue ministra. Yo fui ministra y puedo decir con certeza que el impuesto lo deducían del mismo sueldo, pero además de eso no alcanzaba. Recuerdo que había un plus, que había que registrarse para ese plus. Ahora han pasado tantos años que lo digo, y yo dije, no, nos merecemos un mejor sueldo. Para cubrir los gastos de ir a consejos de ministros centroamericanos y todo, lo poníamos. Jamás utilicé, yo no culpo ni condeno a quienes usan celulares del Estado, pero siempre utilicé mi carro
mi celular y todo. Con esto no quiero decir que sea malo, ¿verdad? Porque otros no tienen la posibilidad, pero como decía el licenciado Valladares, cuando hemos avanzado, más bien ser funcionario es un servicio al país, realmente. Y bueno, bien importante que se apruebe esa ley, porque así tendremos reglas claras. Y es importante también, y lo repito, que hay que rendir cuentas de esos ingresos, que no van a ser inmediatos, como ya lo dijeron, no se les está quitando, y eso hay que aclararlo de inmediato a quienes no han cumplido con los objetivos para los cuales fueron dados esas exoneraciones, y que el dinero en el del nuevo presupuesto sirva para inversión pública y no para política, porque este año, digámoslo así, va a ser un año difícil, empezó la política, pero importante que el gobierno no se distraiga de los objetivos que llevan y de las promesas, y que sigan informando. Es bien importante. Creo que el licenciado Raudales quedó con algunas dudas. Yo creo que sería interesante que lo invitaran a ver los números y todo, porque de eso se trata. Mire, cuando hay críticas, qué bonito es poder llamar, y cuando hay estudios, por ejemplo el FOSDE hace unos estudios excelentes. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un estudio que presentaron de las razones por las cuales existe la migración, y especialmente fue por la corrupción y la impunidad. Después seguía inseguridad y eso. Y hay 9 departamentos en todo el país que son lo más importantes, pero ese estudio yo pienso que todos esos esfuerzos de organizaciones, del FOSDE, de todo que sacan, hay que escucharlos y ver. Es difícil estar en todo, sobre todo cuando se resuelven problemas y obstáculos cada día, porque yo pienso, y es justo decirlo, ha habido una oposición nunca vista desde el primer día de gobierno, de este gobierno, y no estoy siendo objetiva. Nunca había visto eso, o usted lo había visto antes, que al día siguiente empiece. Yo recuerdo... Cuando el golpe lo vi. Sí, usted sabe, al final, ¿no? Fíjese que cuando formé parte, prácticamente la única vez que he participado en política partidista, en el 2013, que se perdieron las elecciones, inmediatamente después de las elecciones vinieron algunos amigos de Libre, quien yo le agradezco, para que lanzáramos un movimiento. De acuerdo. Entonces yo les dije, lo platicamos, no voy a lanzar un movimiento, dejen que el gobierno que acaba de ganar a ver qué hace. ¿Cómo vamos a salir criticándolo ahorita? Como lo que le pasó a Milei en Argentina, que a la semana estaban en las calles. Sí, entonces hay que dar oportunidad a ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Y por cortesía y eso. Entonces, acaba de pasar un proceso. Me parece que eso no es... Si pensamos en el país, en el interés nacional, debemos de actuar de acuerdo a ese interés que tenemos. Muchas gracias. Gracias a la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, empresaria, la doctora Juliet Handal, al ministro Cristian Duarte. Gracias. Un placer haber estado aquí. Que tengan una muy buena semana.